Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a terminar de dar lo que nos faltó en clase, ¿sí? Bien, para eso vamos a compartir pantalla. Bien. Bueno, ¿qué fue lo que nos faltó dar? Nos faltó dar alcance, apreciación y estimación de un instrumento de medida. ¿Qué es el alcance, chiquilines? Bien, el alcance, como nosotros vimos todos los instrumentos, por ejemplo, ¿qué instrumentos vimos en clase? Hablamos de reglas, hablamos de cinta métrica, hablamos de termómetro, hablamos de velocímetros, de balanza, etc. ¿Sí? Nosotros miramos cada uno de esos instrumentos, vemos que tiene una escala y que tiene un valor, ¿verdad? Bueno, el alcance es la mayor medida que se puede registrar en ese instrumento. Un ejemplo, les traje acá una regla. El alcance de esta regla, ¿sí? Si es la mayor medida que puede registrar este instrumento, va a ser 13 centímetros. ¿Sí? Recuerden que el número que ustedes le dan siempre, estamos en ciencias físicas, entonces siempre tiene que ir con unidad, no estamos en matemáticas, que va solo el número. ¿Sí? Tenemos el número con la unidad. ¿Ah? Bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta regla no terminaría acá? Si esta regla, por ejemplo, seguirían dos rayitas más, ¿sí? Dos rayitas de estas chiquititas seguirían por acá. ¿El alcance sería 13? No, ¿sí? Porque nosotros podemos registrar dos rayitas más de ese 13, ¿tá? Podemos medir un poquito más de 13, ¿sí? Entonces el alcance ya no sería 13. El alcance sería, si acá hubieran dos rayitas más, y el valor de esta rayita, después lo vamos a ver que es 0,1 centímetro, entonces si tengo dos rayitas más sería el alcance, si esta regla tuviera dos rayitas más, sería 13,2 centímetros, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que, ojo, no siempre va hasta donde termina el número, ¿sí? No es el alcance el último número. Si sigue teniendo rayitas y no tiene, igual que no tenga número, el alcance sigue hasta esas dos rayitas, o esas tres, o esas cuatro que pueda tener ese instrumento. ¿Entendido? Bien. Después igual vamos a dar ejemplos. Pero volviendo a como no tiene más rayitas, la última rayita justo coincide con el número, entonces el alcance de esta regla es 13 centímetros. ¿Entendido hasta ahí? Bien. ¿Qué es la apreciación? Bueno, la apreciación es la menor variación que puede registrar el instrumento. No la menor medida, porque la menor medida sería 0, ¿verdad? Pero es la menor variación, o sea, el valor entre dos rayitas consecutivas. ¿Qué valor hay de acá a la primera rayita y de la primera a la segunda y así sucesivamente? Bueno, para eso no tenemos que fijar, ¿sí? Si el 1 está acá y empieza en 0, podría decir, bueno, empiezo a fijarme a ver si puede ser 0,2. Tiene que ser un número menor a 1, ¿verdad? Porque esto está por delante del 1. Entonces, empezamos con 0,2. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 0,1. No, ¿sí? Ya voy mal, 0,2 no es. Bien, pruebo con 0,1. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, voy bien, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. ¿Ah? Lo encontré. Entonces, mi apreciación es 0,1 centímetro. El valor, que está acá entre rayita y rayita, es 0,1 para que me dé perfecto de 0 a 1, ¿verdad? Bien, si no lo entiendo por ese lado, no lo puedo sacar por ese lado, la otra manera de calcular la apreciación es dividir el alcance del instrumento dividido el número de divisiones del instrumento. El alcance del instrumento, en este caso, dijimos que era 13 centímetros, y tengo que contar el número de divisiones que tiene este instrumento, o sea, el número de rayitas que tiene este instrumento. Si de acá a acá, si del 0 al 1, por lo que vimos, tiene 10, hasta el 2 tiene 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130 rayitas. 13 centímetros dividido 130 me da 0,1. Por cualquiera de los dos mecanismos que les resulte más cómodo a ustedes, que entiendan más, la apreciación tiene que dar igual, porque la apreciación es única para cada instrumento. ¿Sí? Va a dar 0,1 centímetros. Lo pueden hacer por cualquiera de los dos mecanismos. ¿Ah? Bien, ahora vayamos a la estimación. ¿Qué pasa? Todo instrumento, la estimación está relacionada con la incertidumbre. Todo instrumento tiene una incertidumbre, ¿tá? Que viene a ser como el error que tiene ese instrumento. ¿Tá? Los instrumentos, por lo general, tienen dos tipos de errores. Un tipo de error que está dado por nosotros mismos, por el observador, por ejemplo. Si algo que mide, yo quiero medir hasta dónde alcanza este 1, por ejemplo, y bueno, yo digo, si vale 0,1 cada uno de ellos, y bueno, yo lo veo en 6,5. Pero otro me dice, no, ¿sabes qué? Yo lo veo en 6,4. Y otro me dice, no, yo lo veo en 6,6. Bueno, eso va a depender de la agudeza visual que tengamos, ¿tá? Va a depender del observador, ¿sí? Ese es un tipo de error. Otro tipo de error es que los instrumentos no son exactos, no son tan sensibles ni exactos como para que tengan error cero, ¿sí? Cuanto menos error tenga, más exacto es, ¿sí? Pero todos los instrumentos tienen errores. Entonces, ¿cómo se da esa incertidumbre, ese error? Bien, se da de esta manera. Nosotros sabemos que la estimación es algo que lo hacemos a ojo nosotros, ¿sí? Es la división que hacemos nosotros, ¿en dónde? En la apreciación, ¿sí? Si la apreciación es el valor entre rayita y rayita, nosotros a ojo podemos dividir ese pedacito, por ejemplo, a la mitad, ¿sí? ¿Tá? Como es muy chiquito, solo la mitad, en 3 veces no lo vamos a poder ahora sí. Si la apreciación, por ejemplo, es muy grande, bueno, ahí capaz que la podemos dividir en 3 veces. Pero esta es tan chiquitita, que solo nuestro ojo nos va a permitir dividirlo a la mitad. Entonces, la apreciación nos quedaría 0,1 dividido 2, ¿tá? Que nos queda 0,05 centímetros. ¿Entendido hasta ahí? Bien. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una regla, ¿sí? Y nos piden, por ejemplo, que hallemos el alcance, la apreciación y la estimación. Bueno, el alcance de la regla, este es un ejemplo de los que yo le dije, no es 10, ¿verdad? Porque nosotros si miramos, puede medir más allá del 10, ¿tá? ¿Cuánto mide? Bueno, voy a tener que saber cuál es el valor de la rayita. Por lo tanto, si veo que las rayitas grandes van de 1 en 1, sé que acá va a ir el 11, ¿verdad? Bien, pero tenemos más rayitas todavía. Entonces, la estimación, perdón, la apreciación, ¿cuánto va a valer? 0,1, o sea, cada rayita va a tener un valor de 0,1. Por lo tanto, si acá es 11, va a ser 11,1, 11,2, 11,3. El alcance de esta regla, ¿sí? De esta escuadra, va a ser 11,3 centímetros, ¿sí? Su apreciación, que dijimos que es el valor de cada rayita, 0,1, y la estimación, que era esa apreciación dividido 2, es 0,05 centímetros. ¿Sí? ¿Pronto? Bien. Con respecto a esta regla, la última rayita coincide con el número, por lo tanto el alcance más fácil es 19 centímetros. La apreciación es el valor de cada rayita, es 0,1 centímetro, por lo tanto la estimación es 0,05 centímetros. ¿Bien? Vayamos al reloj. El reloj no tiene números, pero nosotros sabemos por ver los relojes qué indica cada una de estas rayas grandes, ¿sí? Bueno, y entonces tenemos que el alcance, ¿cuál es el alcance, la mayor medida que puede registrar este reloj? Bien, es 12, ¿verdad? Las 12 horas, ¿está? Bien, ¿cuál es la apreciación? El valor de rayita, entre rayita y rayita. Vamos a poner que empiezo con 0,1. Acá sabemos que tenemos que llegar a 1, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Entonces, empiezo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,6.
No. Ya voy a tener que usar un número más grande porque con 0,6 no llego a 1. 0,2, 0,4, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Perfecto. Encontré la apreciación. 0,2 es la apreciación del reloj. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es su estimación? 0,2, dijimos, a la mitad, ¿verdad? Dividido 2, 0,1. ¿Entienden? Bien. Por ejemplo, acá tenemos un reloj digital. El reloj digital, lo mínimo que puede tomar, ¿sí? Acá tenemos horas, minutos, segundos. Va a ser en los segundos. ¿Cuál es? 1 segundo. ¿Sí? 1 segundo va a ser lo más pequeño que pueda tomar. Y o sea que es su apreciación. Y el alcance, lo más grande, es 12 horas, ¿verdad? Bien. Ok. Bueno, ahora, entonces, ¿cómo podemos expresar correctamente una medida, por ejemplo? ¿Sí? Cuando nosotros de ahora en más, cuando empecemos a poder expresar una medida, lo que vamos a hacer es, no sé qué le pasa, pero no puedo borrar esto. Ahí. Bien, borramos esto y borramos esto. Bueno, como les decía, para expresar de ahora en más una medida, lo que nosotros vamos a hacer es poner la medida que medimos más menos su error, ¿sí? Porque ya sabemos que todos los instrumentos tienen errores, ¿tá? Al medir con ese instrumento tenemos que ponerle el error que tiene ese instrumento para ser más exactos, ¿sí? Bien, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber una medida, vamos al primero, ¿sí? Una medida que llegue, por ejemplo, algo que mida hasta acá, ¿sí? Nosotros vamos, medimos y decimos, bueno, la crucecita está en 5,1, 2 y 3, ¿sí? La crucecita está en 5,3 centímetros. ¿Cómo expresamos correctamente que la crucecita o lo que sea que me están midiendo es hasta ahí? De la siguiente manera, ¿sí? Nosotros vamos a, si me deja, a ver. Bien, entonces, vamos a poner, vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner 5,3, ¿sí? Y vamos a poner más menos, que lo vamos a hacer con lápiz porque no me anda, no sé qué pasó con el más, se me borró, más menos. Volvemos de nuevo acá. ¿Sí? Más menos, ¿quién era? ¿Se acuerdan? Ahora hay que poner el error. ¿Quién daba el error? La estimación. ¿Cuál era la estimación de la regla? 0,05. ¿Se acuerdan? Si no, van para atrás en el video y lo ven. Cierro paréntesis y pongo centímetros. ¿Sí? Bueno, mi crucecita ahora sí está correctamente expresada, ¿sí? Con mi medida y mi error. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que mi medida va a estar entre un número y otro. ¿Entre cuáles? Bueno, los que me está dado por la estimación. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que mi medida va a estar entre. Si nosotros sabemos que 5,3, a ver si me deja. Poner el número, bien. Si nosotros sabemos que 5,3 va a ser más menos 0,5, bueno, vamos a hacer
la primera adición, 5,3 más 0,05, me va a dar 5,35. ¿Sí? Bien. Por otro lado, perdón que cambié todo. Bien ahí. Si pongo 5,3 menos 0,5, ¿sí? Me va a quedar en 5,25 centímetros. ¿Sí? No nos olvidemos que acá fui y les dije que no se podían olvidar y yo me olvidé de poner centímetros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que mi medida real, ¿sí?, va a estar entre 5,25 y 5,35. ¿Sí? No es 5,3. Va a estar entre puede ser 5,27, puede ser 5,28, todos son válidos, 5,29, está 5,30, 5,31, 32, 33, 34. ¿Sí? Lo que quiere decir es eso, que va a estar entre estos dos números. Bueno, nos vemos. Les dejo unos ejercicios para hacer.